Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido diferentes asignaturas, tanto de lengua, literatura o historia de España, entre ellas literatura medieval española o literatura del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el paper 13, que se titula Literatura hispanoamericana, siglos XV, XVI y XVII. Vamos a empezar con el primer módulo de este paper, que se titula La literatura prehispánica y la literatura colonial, tiempos, espacios y escrituras. Este módulo da comienzo a una serie de 2 papers dedicados a la literatura hispanoamericana y que hemos dividido de la siguiente manera. En este primer paper, número 13, vamos a hablar de la literatura colonial, que recoge las literaturas prehispánicas y la literatura durante los siglos XV, XVI y XVII, hasta el momento previo, hasta el siglo previo de las independencias americanas. En el paper 14, por su parte, vamos a hablar de la literatura hispanoamericana desde su emancipación hasta la actualidad. Así pues, en este módulo vamos a realizar una aproximación a la literatura colonial hispanoamericana y vamos a hablar de los límites temporales que recogen los diferentes movimientos literarios. También vamos a hablar de los límites espaciales, es decir, la América sometida a la corona española, que comprendía desde la mitad de los Estados Unidos aproximadamente hasta el sur de Argentina, sin contar la parte portuguesa. Y por último, vamos a hablar de las literaturas prehispánicas, centrándonos en las literaturas incas, mayas. Vamos a dar comienzo entonces a la primera sección de nuestro módulo, que va a hablar sobre los límites del tiempo en la literatura colonial. Como hemos dicho en la introducción, vamos a comenzar esta serie de temas sobre la literatura colonial hispanoamericana, haciendo una reflexión sobre los géneros literarios y ubicándolos en su tiempo correspondiente. Desde el punto de vista de los estudios literarios, siempre ha existido un debate sobre la identidad de la literatura hispanoamericana, y es que hay que separar la identidad personal de la identidad literaria de las obras. Hay quienes defienden que desde un punto de vista geográfico es una literatura americana, pero desde un punto de vista político y lingüístico es literatura española. Esto se ve desde una perspectiva diacrónica. Pero la pregunta que debería hacerse es: ¿la persona que escribe en México en el siglo XVI cómo se siente? ¿Cuál es su identidad? Este punto de vista sobre la identidad como pueblo y sobre la identidad literaria ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha cambiado. Por ejemplo, el sentimiento americano crece especialmente con la población criolla a medida que avanzan los siglos XVI, XVII y XVIII, junto a un creciente rechazo por lo español. En el caso de los criollos, más que desarrollar un sentido de patriotismo por sus culturas americanas, lo que existe es un distanciamiento y un rechazo a todo lo que viene de España. Así pues, la idea de que la literatura colonial es americana y no española no se consolida hasta el siglo XX. Esto se debe a que hasta el siglo XX no habían nacido la mayoría de naciones americanas independientes, que traen consigo una mayor identidad patriótica. Además, la historia de la literatura como disciplina académica no nace hasta mitad del siglo XIX. En este punto surge una nueva pregunta muy importante. ¿Hasta dónde podemos explicar la historia de la literatura hispanoamericana como una unidad si queremos explicar las diferencias culturales de cada región? Y otra pregunta: ¿una nación actual es equivalente a una unidad cultural? Lo cierto es que el sentido de nación nos sirve para explicar la literatura de los siglos XIX y XX, pero no nos sirve para la literatura colonial.
ya que el mapa es completamente diferente. En estos módulos vamos a ver ese paso de lo general a lo particular, empezando por las crónicas de Indias y llegando hasta las identidades regionales de nuestro tiempo. Vamos a pasar así pues al tercer apartado de nuestro módulo, que se titula Los límites del espacio en la literatura colonial. El espacio geográfico en el que nos centramos al hablar de literatura colonial se acota desde la mitad de los actuales Estados Unidos hasta lo que hoy se conoce como la Patagonia, en Argentina, aunque es un espacio que ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Al hablar de literatura colonial, también hay que tener en cuenta la literatura de España, ya que muchos autores se entrelazan entre ambos continentes. Ahora bien, ¿cómo se dividía el territorio americano? Un gran territorio que imitaba la administración española y que dependía de un solo rey que residía en España. Después de la conquista española, se comenzó a plantear diferentes cuestiones sobre cómo gobernar una extensión de tierra tan grande y tan distante de la península ibérica. Se decidió que se dividiría el territorio en dos virreinatos: el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, y ambos responderían ante la figura del monarca español. Para ello también se crearon una serie de órganos gubernamentales en España, como el Consejo de Indias, la Casa de Contratación o la Real Hacienda y las audiencias y gobernaciones en América. Vamos a pasar a hablar del primer virreinato, el Virreinato de Nueva España. Este Virreinato de Nueva España se creó el 8 de marzo de 1535 y se estableció la capital en la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán, rebautizada como Ciudad de México. Este virreinato era muy extenso y no solo incluía territorios americanos, sino también asiáticos, como vamos a ver a continuación. Parte de los Estados Unidos: California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington y Florida, y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana. También parte del actual Canadá, la parte sudoeste de la Columbia Británica, Centroamérica, Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Algunas islas, como Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, y territorios en Asia, Filipinas, las Carolinas y las Marianas. El virreinato se dividió en 4 audiencias que a su vez estaban gobernadas por un regidor que dependía del rey de España y que muchas veces tenían más poder en su región que el mismo virrey. Santo Domingo, centro y sur de México, confines de Guatemala y Granada y el norte de México. En el plano económico, este territorio era especialmente importante debido a la minería y al comercio. Se extraía oro, plata, cobre y hierro, y también se explotaba la agricultura y la ganadería. A continuación podemos ver una imagen del virreinato de Nueva España en su máxima extensión. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el virreinato del Perú. El virreinato del Perú se creó el 20 de noviembre de 1542 y se estableció la capital en Lima, en lugar de en Cuzco, ya que Lima estaba en la costa y facilitaba de esta manera las comunicaciones con España. Los territorios que alcanzaba son los siguientes: Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile y la audiencia de... y el virreinato se dividía a su vez en 6 audiencias: la audiencia de Panamá, la audiencia de Lima en Perú, la audiencia de Santa Fe en Colombia, la audiencia de Charcas en Argentina, la audiencia de Quito en Ecuador y la mencionada audiencia de Chile. Como veremos, tanto la geografía política del virreinato de Nueva España como la del Perú cambiarán con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII.
Respecto al plano económico, la principal explotación también fue la minería, que se llevaba a cabo principalmente por indígenas, bajo unas condiciones muy duras y que provocaba frecuentes alzamientos. Una de las más importantes fue la de Potosí, que aportaba los 2/3 de la producción minera del Perú. A continuación podemos ver una imagen de la máxima extensión inicial del Virreinato del Perú hacia 1542 y en verde oscuro su extensión final hacia 1810. Y también podemos ver una imagen que es un esquema de los dos virreinatos en los que se dividió los virreinatos después de la llegada de los Borbones. Al virreinato de Nueva España y el virreinato de Perú se sumaron dos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. En el virreinato de Nueva Granada se creó en 1739. Y sus territorios actuales son Colombia, Ecuador, Venezuela, parte de Brasil, Costa Rica, Nicaragua y la Guayana. Y el virreinato del Río de la Plata se creó en 1776 y constaba de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, parte de Brasil, Perú y las Malvinas. Por último, vamos a hablar brevemente de la sociedad colonial. Si el estudiante quiere saber más sobre estos temas, puede acudir al módulo 9 del paper 15, que trata los temas sobre la cultura y civilización hispanoamericana. La sociedad colonial estaba dividida por razas y estatus social. Desde la llegada al Nuevo Mundo, el hombre blanco quiso demostrar su supremacía frente a los indígenas, que aunque a ojos de los reyes católicos, eran españoles por igual. En la práctica, los españoles consideraron que eran salvajes y que tenían que ser evangelizados o utilizados para los trabajos más duros. Aún así, los españoles pronto se mezclaron con las mujeres indígenas, produciéndose nacimientos de mestizos. Así pues, la sociedad ya no solo estaba formada por blancos y nativos, sino que se crearon nuevos rangos o clases que vamos a describir a continuación. No fue una sociedad de castas cerradas, ya que había mezcla, pero había una mentalidad y prejuicios sociales claramente definidos. A mayor pureza de sangre española, mayor era el rango ocupado en la sociedad. A continuación podemos ver una pirámide donde se muestra esta escala en la sociedad. En la cima, como podemos ver, están los españoles, después los criollos, que son los niños nacidos de españoles, pero en América. A continuación los mestizos, luego los indios y después los negros, mulatos y zanos. Vamos a pasar a describir cada escala. En primer lugar, los españoles o raza blanca, situados en la cúspide de la pirámide, son los mejor considerados. El más poderoso es el rey y seguidamente sus representantes en América, virreyes, gobernadores, cabildos y representantes. Su éxito en la vida no consistía en la posesión de oro, sino en títulos honoríficos, la adquisición de tierras y patrimonio o grandes empleos que después traspasaban a sus sucesores. Después vienen los criollos, que eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. Aparecieron en su mayoría durante el siglo XVII y veían a los españoles peninsulares como competidores. A medida que los criollos fueron aumentando su número, comenzaron a disputarse cada vez más cargos como oidores u oficiales reales. Después están los mestizos, que eran los hijos nacidos de la mezcla de un español y una india. Con el tiempo llegaron a ser la población más numerosa de todas las castas. Después estaban los indios, que tras la llegada de los españoles fueron utilizados como esclavos para realizar tareas mineras en busca de oro y plata. Pero esta esclavitud fue prohibida muy pronto, excepto para los indios bravos, es decir, los guerrilleros que estaban presentes en las fronteras.
Después de los indios o nativos americanos, vienen los mulat, que son hijos de españoles y mujeres negras normalmente. No fue un grupo abundante por la degradación social que suponía la piel negra. Y después ya están en la siguiente escala vienen los negros, que eran la clase social más baja, aunque a veces gozaban de una posición superior a la de los indios. Estos fueron traídos de África para suplir las carencias de mano de obra que se han descrito anteriormente y trabajar como esclavos en las tareas que necesitaban mayor mano de obra. Hasta el año 1560, los negros procedían de Senegal, Gambia y del Golfo de Guinea, y más tarde desempeñaron una labor fundamental en las plantaciones, pero también había parte que trabajaba en las minas o para tareas de servicio doméstico. Su reproducción fue muy limitada hasta el siglo XVIII, de las duras condiciones de vida y por el desequilibrio entre sexos. Como punto final estaban los zambos, que eran los hijos de esclavos negros e indígenas americanas. Vamos a pasar ahora al cuarto punto de nuestro módulo, que habla sobre la literatura prehispánica. Cuando los españoles llegaron a territorio americano, pensaron que los nativos que allí vivían eran salvajes, que necesitaban educación y religión cristiana. Esta visión se acrecentó cuando se adentraron en el territorio del Imperio Azteca, ya que Hernán Cortés y los suyos vieron los sacrificios a los dioses aztecas como un símbolo de barbarie, y se horrorizaron ante su religión, basada en ofrendas de sangre y sacrificios al dios de la guerra. Así pues, pensaron que debían evangelizar y convertir al cristianismo a todos los nativos, ya que carecían de civilización, según ellos. No obstante, también hubo españoles que defendieron la idea de que los indios sí tenían su propia civilización, como Bartolomé de las Casas. Una de las teorías entre los defensores de los indios era que en América, antes de la llegada de los españoles, se vivía en una especie de edad dorada, en la que no existía la maldad y sus habitantes estaban llenos de inocencia, y que cuando llegaron los invasores se había destruido la paz llevando la muerte. En realidad, ambas visiones descritas son injustas. Los nativos americanos de las diferentes áreas que se conquistaron en América, desde aproximadamente la mitad del actual Estados Unidos hasta la actual Argentina, pasando por las islas caribeñas, tenían sus propias culturas y civilizaciones, algunas más avanzadas, como la azteca y la inca, y otras menos avanzadas, como en algunas zonas de Brasil, donde todavía eran cazadores y recolectores, como en la época paleolítica. Por otra parte, no eran personas que vivieran en una inocencia dorada, como algunos evangelizadores querían hacer creer. Lo cierto es que hay que encontrar un equilibrio entre ambos puntos de vista, tan subjetivos. Las culturas más avanzadas, como la azteca o la inca, tuvieron sus propias manifestaciones culturales, artísticas y literarias, como se puede ver más concretamente en el paper 15, que habla sobre la historia de Hispanoamérica. Pero no se pueden ni se deben valorar desde un punto de vista europeo, ya que las circunstancias y presupuestos son totalmente diferentes. Primero, normalmente en Europa los textos literarios son individuales, mientras que en la literatura azteca suelen ser manifestaciones colectivas y anónimas. Segundo, la literatura azteca se debía a razones religiosas o celebraciones históricas y no se realizaba exclusivamente con un objetivo estético, como en Europa. Tercero, normalmente fueron en su mayoría textos orales y no escritos, y por su parte la literatura inca no tuvo apenas escritos. Las culturas maya y azteca sí desarrollaron un sistema de escritura asiduo, que era pictográfico e ideográfico, pero la cultura inca era prácticamente ágrafa, es decir, sin escritura. Los mayas sí llegaron a desarrollar una escritura fonética, pero se utilizó más que nada
para realizar listados de nombres de personas y lugares, o describir prácticas de medicina, botánica, etc. No tanto para escribir textos literarios. Estos textos han llegado de manera muy fragmentada y precaria hasta nuestros días, y han llegado de diferentes maneras, bien a través de transcripciones de las lenguas originales, bien a través de los españoles que tomaron nota y transcribieron algunos textos literarios indígenas y fueron traducidos al castellano, fijándose por escrito de esta manera. También una parte ha llegado conservada de manera oral, a través de la población indígena. En la época colonial se quiso salvaguardar la cultura maya y se transcribieron muchos textos en un intento de conservar sus tradiciones. También se redactaron muchos textos genealógicos para demostrar el linaje de la nobleza y la realeza y evitar así la usurpación del poder. La literatura maya que ha llegado hasta nosotros es sobre todo de temas mitológicos y se establece en esta época colonial. Por lo tanto, está llena de influencias hispanas y cristianas. Destacan obras como el Popol Vuh, que es una especie de miscelánea que trata varios temas, y es hoy en día la obra de referencia de la religión maya. Otra gran obra es el Chilam Balam, que son 18 libros escritos por Chilamob, sacerdotes de alta jerarquía, y que también habla de temas mitológicos y religiosos. A continuación podemos ver una imagen sobre un códice maya. Se piensa que ambas escrituras, azteca y maya, mantenían una estructura similar, aunque los estudios que se han hecho sobre las respectivas lenguas dan como resultado que no estaban muy relacionadas. Los aztecas, por su parte, cuidaron mucho su literatura, que como hemos dicho estaba ligada a la religión. Tenían bibliotecas, escuelas y lugares donde se enseñaba a interpretar su literatura de manera oral, y escribían dicha literatura en códices llamados amoxtlis, de piel de venado o de piel de amate, hecho con cortezas de árboles. Los aztecas distinguían dos tipos de géneros. Uno era el cuicalt, equivalente al verso, y otro era el taltoli, equivalente a la prosa. La poesía solía tener un tono melancólico y muchas veces estaba relacionada con la muerte, aunque también trataba de temas amorosos o eróticos. Los poemas eran cortos, y hay quienes los compara con la tradición lírica japonesa. Por otra parte, la prosa solía ser de tema didáctico o sapiencial. Los cronistas españoles también documentaron obras religiosas teatrales. Estas se acompañaban de música y bailes. A continuación podemos ver una imagen sobre el silabario mexica en el alfabeto fonético internacional. Lamentablemente, la antigua biblioteca de Texcoco y la antigua biblioteca de Tecnotitlán, entre otras, fueron destruidas durante el gobierno colonial. Debido a esto, la gran mayoría de textos de la cultura mexica se perdieron durante la conquista española. Después de la llegada de los españoles, los amoxtli se adaptaron a la versión que las crónicas de los españoles querían hacer llegar al público, y los textos mexicas fueron cambiados en su mayoría. No obstante, hay algunos amoxtli que se cree que son auténticos, ya que contradicen las crónicas de Indias y hablan libremente de técnicas, cultura y religión. Por último, para concluir, vamos a hablar brevemente sobre los incas. Ellos utilizaban la lengua quechua y, aunque no desarrollaron una escritura, sus hablantes utilizaban quipus. Estos quipus eran unas cuerdas atadas de diferentes maneras cuyos intérpretes descifraban y extraían su significado. Los incas desarrollaron también el género teatral y realizaron grandes espectáculos en los templos.
De todo esto se ha conservado muy poco, aunque parte del teatro inca se filtró y se incorporó al teatro español colonial, en forma de bailes y danzas. La cultura europea acabó impregnada de elementos amerindios. Bueno, así pues, ahora vamos a pasar a las conclusiones que vamos a hacer de manera muy breve. En este módulo hemos realizado una aproximación a las literaturas prehispánicas en el continente americano, haciendo un breve repaso por algunas de las características de las literaturas maya, inca y azteca. También hemos hablado de los límites temporales que recogen los diferentes movimientos literarios y también de los límites espaciales, es decir, la América sometida a la corona española, que comprendía desde la mitad de los actuales Estados Unidos aproximadamente hasta el sur de Argentina, sin contar la parte portuguesa. Bueno, aquí terminamos con el primer módulo de este paper sobre literatura española colonial, que es el módulo 1 dedicado al tiempo, el espacio y las literaturas prehispánicas de la literatura colonial española, de la literatura colonial americana y también española. Muchas gracias por habernos escuchado.